Realizan en Santiago de Cuba concierto homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su cumpleaños 90. Anuncia reconocida compañía Danza Contemporánea de Cuba estrenos para este fin de semana. Continuamos dialogando en esta emisión sobre el cuidado y conservación de nuestros monumentos. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este miércoles 27 de julio de 2016. Toda Cuba celebra ya el cumpleaños 90 de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Inspirados en la trascendental relación del líder histórico de la Revolución Cubana con la ciudad héroe, los artistas santiagueros se reunieron en el Prado de las Esculturas, un sitio de profundas conexiones con el comandante en jefe, para ofrecer el concierto Aquí se te quiere, compay. Lázaro Espósito Canto, miembro del Comité Central del partido y su primer secretario en Santiago de Cuba, y Beatriz Johnson Urrutia, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, presidieron esta festividad. Las montañas de la Sierra Maestra trascienden como testigos de más de un renacer de Fidel Castro. Por eso, entre rocas y esculturas, hoy se le canta al comandante de la Revolución Cubana. Fugitivo después de los sucesos del Moncada, el líder histórico encontraría resguardo en este paraje de la comunidad El Sapo, cuando la firmeza del teniente Pedro Sarría lo preservó de la muerte en una idea luminosa y perdurable. A menos de 2 kilómetros de ese sitio, 90 jinetes con enseñas cubanas y del 26 de julio, alegoría la figura del comandante en jefe y festejando ya sus 9 décadas de vida, franquearon el camino hasta el Prado de las Esculturas, donde se ofreció el concierto Aquí se te quiere, compay. Es esta una entonada al aire libre, un regalo de su Santiago auspiciado por la Fundación Caguayo, la Casa del Caribe, la Dirección Provincial de Cultura, la Empresa de la Música y decenas de instituciones del territorio. Te amaré lo que quiera, te amaré cuando acabe de amar. La obra Frida del mexicano Manuel de Jesús, una evocación a la bandera cubana, abrió el escenario a niños declamadores y solistas, a la camerata Esteban Salas, el Orfeón Santiago, la Steel Band del Cobre y compañías santiagueras que se sumaron a la festividad bajo la dirección artística de Eliades Quesada. Y esto que la ortiga se hiciera clavel se llama Fidel. Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre. Y esto que las sombras se volviera luz. Esto tiene un nombre, solo tiene un nombre: Fidel Castro Ruz. La música y el teatro evocaron al líder, Quijote de la cultura cubana, al Fidel invencible y enamorado, al héroe mítico que nunca mataron y al hombre de corazón abierto a la libertad y a los ideales de justicia. Más de una razón conecta a Fidel con este sitio, levantado en 1988 en la cordillera de la Gran Piedra. Un complejo de 21 piezas de escultura ambiental a 11 kilómetros de la Villa Santiaguera. Como parte del Parque Nacional Baconao, fue soñado por el líder de la Revolución Cubana desde su recorrido por esta oriental región en 1959, junto a Antonio Núñez Jiménez. Fidel vive y una cantata lo trajo de vuelta a la cuna de la Revolución. En Santiago de Cuba, Cusco Tarradel y Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la ciudad de Las Tunas también se celebrará el cumpleaños 90 de Fidel con un concierto de trova. Sobre esta propuesta nos ofrece detalles nuestra corresponsal en ese territorio, la periodista Anibis Labarta.
Con su inseparable compañera desde hace más de 4 décadas, la guitarra, el trovador Richard Gómez asume a menudo interesantes proyectos. En la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas, sitio que acoge a la vanguardia creativa, nos cuenta del concierto que prepara en homenaje a Fidel en su 90 cumpleaños y también en saludo a los aniversarios 55 de la UNIAT y 30 de la Asociación Hermanos Saiz. Voy a estar haciendo mi repertorio, o sea, de canciones de autor, pero también tengo incluido un tema que estuvimos montando para la Feria del Libro de Jorge Drexler, un trovador uruguayo. Voy a estar haciendo un tema de Gerardo Alfonso y voy a estar haciendo otros temas, incluyendo los temas míos. La obra de Richard Gómez se nutre de la cotidianidad y de los motivos que enaltecen a la mayoría de los seres humanos. A mí me puede inspirar, en primer lugar, lo que nos inspira a todos, ¿no? Que es el amor en toda su faceta. Pero también soy no muy observador, pero me llama la atención todas esas cosas que a veces nos mueven a los humanos. Tantas las cosas que son muy injustas, que a veces nos duelen demasiado, como las cosas más cotidianas. Léase el amor por los hijos, los problemas que existen siempre en la pareja, en las condiciones sociales en las cuales vivimos, todo lo que merece que se aborde, sea para mejorar la condición del ser humano. El próximo 11 de agosto, Richard Gómez estará de concierto, una propuesta de verano que será bien recibida como todas sus entregas. En Las Tunas, Anibis Labarta, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. El portal digital Cuba sí informa que la muestra fotográfica Fidel es Fidel del realizador cubano Roberto Chile quedó abierta al público en el Teatro de los Bancarios de Brasilia en conmemoración al Día de la Rebeldía Nacional en Cuba. A 63 años de la gesta del Moncada, la apertura de la exposición permite celebrar además los 90 años del comandante en jefe. Por su parte, el diario Juventud Rebelde anuncia que Argos Teatro, el colectivo que dirige Carlos Celdrán, el más reciente Premio Nacional de Teatro, fue seleccionado para formar parte de la muestra internacional Una Mirada al Mundo, que organiza el Centro Dramático Nacional de España como parte de su temporada. Se trata de un ciclo que invita a mirar más allá de las fronteras para descubrir verdaderas joyas escénicas que muestran otras formas de entender el fenómeno teatral. Así, del 3 al 6 de noviembre venidero está previsto que Argos Teatro presente su aplaudida Mecánica en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán de Madrid. Esta pieza propone una relectura a lo cubano de la reconocida obra Casa de Muñecas. Y por último, el portal de Prensa Latina da a conocer que la guitarra eléctrica de Elvis Presley será subastada en el contexto de la semana que anualmente se dedica a este cantante. Del 10 al 16 de agosto próximos, en la ciudad norteamericana de Memphis, estado de Tennessee, se celebrará la Semana de Presley y el portal de subastas invaluable.com estará ofreciendo objetos personales del célebre intérprete. Dentro de los artículos más especiales se encuentra la guitarra eléctrica que Presley le regaló a su colaboradora Nancy Rooks. I'll be yours for all, so I can make it up here, man, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa. Al regreso conoceremos detalles de los estrenos de danza contemporánea de Cuba este fin de semana en el Gran Teatro de La Habana. Alicia Alonso. Usted no se vaya, ya regresamos. Desde el 19 de julio al 5 de septiembre, Circuba 2016 viaja por Cuba. Todo un despliegue audiovisual gira por el país. Pinar del Río, Mayabeque, Isla de la Juventud, Santa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo, Santi Espíritus, Cienfuegos, Matanzas y Cáceres. Circuba 2016 viaja por Cuba.
La compañía Danza Contemporánea de Cuba anuncia nuevas presentaciones. Hoy la periodista Magda Recic conversa en primera persona con uno de los integrantes de ese prestigioso colectivo. Si una compañía danzaria cubana se renueva permanentemente y se convierte en una suerte de escuela de la coreografía en el país, es sin dudas la compañía Danza Contemporánea de Cuba. Hoy conversamos con su representante Jorge Brooks, quien nos pone al tanto de las presentaciones que a propósito de la temporada estival está desarrollando esa agrupación. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Bueno, Danza Contemporánea habitualmente nos complace con estas temporadas. Ustedes nos convocan en fin de año, nos convocan en distintas etapas del año, pero esta del periodo vacacional sin dudas es una de las temporadas más esperadas, más deseadas. En este caso, las funciones son a partir del próximo día 29 de julio y hasta el 31 en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso en la Sala García Lorca. Y tengo entendido que jóvenes coreógrafos se estrenarán en su trabajo, mostrarán nuevas creaciones. ¿Cuáles serán? ¿Cómo será este espectáculo? Sí, mira, no son ya tan jóvenes coreógrafos, son jóvenes coreógrafos, pero no se están estrenando, ¿no? Sí, estrenan las obras. Estrenan las obras, ¿no? Tú sabes, como norma, la compañía durante todo el año está haciendo funciones. Nosotros siempre decimos que hacemos los aniversarios trabajando. Este es el 57 aniversario. Ya llegamos en mes de julio con 5 estrenos mundiales. 4 de coreógrafos cubanos y un coreógrafo extranjero. La media de la compañía son en el repertorio que el 80% de las cosas que hacemos es de coreógrafos cubanos y un 20% más o menos extranjero. Buscamos gente, generalmente coreógrafo europeo, con experiencia, que tienen una forma de hacer, sobre todo son muy hábiles para manifestar pensamientos, ideas, y nosotros somos muy hábiles para expresar movimientos. Entonces, lo que siempre estamos tratando de buscar combinación y que la gente que está se nutra de lo mejor que está pasando en la danza mundial, y siempre con un código, ¿no? Nuestra identidad, nuestra raíz de cubanía, porque la compañía se estrena con la técnica de la danza moderna cubana día tras día. El que llega se lleva también eso que nosotros damos. Llegamos a julio, te dije, ya con 5 estrenos mundiales. Van a estrenar Julio César Iglesias. Es una obra que tiene que ver un poco con los espacios, sobre todo con los espacios que el ser humano establece. La obra se llama, o está por ahí, se puede llamar Las paredes se van, que está pensando en los temas migratorios, en las fronteras, todo el tema migratorio ahora mismo que está pasando en Europa. Nosotros también, que somos una isla, y a pesar de ser una isla siempre estamos abiertos al mundo, ¿no? Que no hay por qué necesariamente convivir y aceptar espacios cerrados. Esa es la obra de Julio César. Julio César es un coreógrafo que en los últimos años ha trabajado mucho en Alemania, en Bélgica, y está también un poco permeado de la forma de hacer en cuanto a concepto de la danza europea de esos países. El otro coreógrafo que se estrena, que va a estrenar, es norgecedeño. Él ha hecho ya algunas cosas con Codanza en Holguín. Es su segunda pieza con Danza Contemporánea de Cuba. El año pasado, en el 2014, estrenó Transire, una obra que tuvo muy buena acogida de público. Y esta es la segunda pieza que va a hacer con la compañía. Esa pieza aún no tiene título. Eso es normal en la danza, porque tú no puedes tener un título cuando no has acabado algo todavía. Pero también tiene que ver con lo que le pasa al ser humano del día a día. Tiene que ver también con la generación que cumple en el siglo XXI, con una propuesta de romper el convencionalismo. Y también tiene mucho que ver con el mundo interior de cada uno de los intérpretes, de la experiencia de vida de cada una de las personas que trabajan en esa pieza. Siempre Danza Contemporánea asume su cubanía y la expresa. Yo en cualquier entrevista, en cualquier comentario que se realiza alrededor de Danza Contemporánea de Cuba se habla de eso. La cubanía en esa mezcla entre cubanía y expresión formal contemporánea. ¿Cómo usted nos describiría ese diálogo que hasta hoy Danza Contemporánea exhibe? Mira, nosotros decimos siempre en todas partes del mundo que nosotros somos Cuba en movimiento. El mayor orgullo para Danza Contemporánea de Cuba, en cualquier teatro, ya sea en Europa, ya sea en Holguín, como nos ha pasado, cuando la compañía sale a escena, siempre salimos porque estamos bailando por Cuba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde que Ramiro Guerra fundó la compañía, la primera cosa que hizo incorporar fueron los tambores batá. Es la mezcla que viene con la danza contemporánea norteamericana, Graham, Humphrey y Limón, más todo el folclore cubano. Ese tipo de hacer
de danza contemporánea de Cuba no lo hace nadie en el mundo. Es un tipo de técnica muy específica, un entrenamiento muy específico que tiene que ver con lo que es inherente al cubano, el movimiento del torso, las caderas, el movimiento de los brazos, todo el barroquismo que puede tener esta isla es lo que trata siempre de manifestar danza contemporánea de Cuba. Ya sea con un coreógrafo sueco, con un coreógrafo inglés, con el que trabajemos. Y al final la gente puede venir con muy buenas ideas, pero al final lo que hagamos puede ser la obra más experimental que siempre se vaya distinto. Yo recuerdo en el 2011 una crítica del New York Times hacíamos en ese momento una pieza de Masek, uno de los coreógrafos más importantes del siglo XXI y del siglo XX, Casi Casa. Y el titular decía, Mat Etz, bailado por danza contemporánea de Cuba, es otro Masek. Y es verdad que era otro. Es así. Bueno, pues yo mucho agradezco a Jorge Brooks su presencia en nuestro noticiero cultural, anunciándonos esta temporada de danza contemporánea de Cuba en el mes de julio. 29, 30 y 31 de julio vamos a tener la gran oportunidad de disfrutar de nuevas puestas, de estrenos mundiales, de jóvenes coreógrafos de esta compañía, en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, en la Sala Federico García Lorca. Eso lo conoció aquí, en nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Tiempo de nuestro habitual recorrido de miércoles. Hoy la periodista Tania Trujillo nos habla de música, patrimonio y artes visuales. En la sede de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, tuvo lugar un concierto único donde artistas internacionales pertenecientes a 12 países del Mediterráneo promovieron un diálogo a través de la música. Este primer encuentro dio la posibilidad a los intérpretes de tocar acompañados por la Real Orquesta Sinfónica de Marruecos. El evento, organizado por la Fundación ONUAR, congregó a compositores de diferentes orígenes y estilos, los que transmitieron toda la riqueza cultural y el legado histórico de la región. Una vez más, la música sirvió de puente para construir lazos fraternales y establecer un diálogo entre culturas. El Museo del Cairo en Egipto expone hasta el 28 de julio réplicas de los tesoros de los grandes faraones. El público que visite la muestra, además de contemplarlas, podrá adquirirlas para así atesorar elementos de esa ancestral cultura. Entre las piezas que se exponen está el ajuar funerario de Tutankamón, hallado intacto en 1922. Cerca de 50 artesanos reproducen piezas desde pequeños tamaños hasta grandes sarcófagos, incluyendo los monumentos egipcios. Una estrategia pensada para combatir la llegada de facsímiles de otras tierras. Y en China, el Museo de Historia de Shanxi en Xi'an presenta en una exposición 16 fragmentos de frescos restaurados que datan de la dinastía Tang, además de otras reliquias culturales. Las valiosas pinturas dejan ver cómo era la vida de las personas, la cultura y la sociedad de ese grupo familiar. Los mismos fueron desenterrados en 14 complejos de tumbas y revelan imágenes vívidas del mundo artístico de la China antigua. También permiten ver la madurez que alcanzaron las muestras paisajísticas durante la dinastía Tang. Tania Trujillo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para continuar debatiendo sobre la protección y conservación de monumentos en Cuba. Eso será en breve. Ya regresamos. Del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate, guardián marino, en las puntas de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua.
Es tiempo de abrir nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la conservación y protección de los monumentos. Hoy la periodista Dianelis Hernández ofrece sus criterios al respecto. En Cuba, la preservación y el cuidado del patrimonio que se encuentra en los espacios públicos lamentablemente tienen pocos aliados. Centrémonos en los monumentos, que constituyen el tema de nuestra sección Contrapunteo de esta semana. Aquellos elementos, construcciones o lugares que tienen un valor histórico, patrimonial o arquitectónico y que por supuesto son protegidos por la ley. Aún así, no pocos de esos sitios resultan agredidos sin que aparezca un culpable. Héroes pintados, obras repletas de grafitis, esculturas arañadas, piezas incompletas, complejos monumentales vandalizados. Y la cuestión va más allá de la legalidad cuando entra en el terreno de los valores. El respeto, la responsabilidad, el cuidado del entorno, la identidad son piezas claves en este sentido. Sobre todo las generaciones más jóvenes pueden desconocer quiénes son los personajes emplazados en parques, avenidas u obeliscos a lo largo de Cuba, qué representan, cuánto aportaron, por qué merecen estar allí. Es ahí donde entran a jugar un rol indispensable las instituciones culturales y la escuela, en la enseñanza de la historia. Y no debiera tener que existir entonces un vigilante al cuidado de cada monumento, sino conciencia en la población, que solo se logra desde el conocimiento. Necesitamos ser una sociedad que sienta por su patrimonio, por sus lugares históricos, por su cultura y su tradición, por la belleza de nuestra tierra. Sinceramente, no creo que estas personas que van destruyendo el patrimonio colectivo sin que nadie les llame la atención, que es la otra cara de la moneda, dibuje las paredes de su casa o agreda su patrimonio personal. Y también tanta culpa tiene quien comete el acto de desacato como quien se lo permite y sigue su camino con la mayor naturalidad. En Cuba, como en otros tantos países, existe una política que protege los espacios públicos. Ignorada muchas veces, una por desconocimiento, otras por indolencia, da lugar a que se cometan estos sucesos. Poco vale que se invierta en la reparación y conservación y el mantenimiento de las instalaciones monumentales si cada uno de nosotros no las siente como suyas, como parte de la colectividad de la nación. Basta mencionar la figura de José Martí en el Parque Central de la capital, el Cristo de la Bahía Habanera, el monumento a Ernesto Guevara en Villa Clara o la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba, para sentir en cualquier parte del mundo que indudablemente hablamos de la mayor de las Antillas. Y es que el patrimonio también es eso, algo que nos identifica donde quiera que estemos. Por ello, es imprescindible que entendamos que velar por la integridad del espacio común, de sus monumentos, es además de una norma de educación, la garantía de preservar para las futuras generaciones la historia que nos identifica y afirma como país, como cubanos. Hasta aquí mi comentario de hoy, Uber. Muchísimas gracias, Dianelis. Te esperamos en un próximo Contrapunteo, Usted recuerde que esta semana debatimos sobre el cuidado y protección de nuestros monumentos. ¿Existe conciencia en nuestra población de la necesidad de salvaguardar los monumentos? ¿Se cumplen las medidas de protección establecidas para ese fin? ¿Cuáles son las instituciones responsabilizadas con el cumplimiento de esas disposiciones? Usted también puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o se accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y al cierre de esta emisión vamos a hablar precisamente de un monumento que, emplazado en La Habana Vieja, recuerda a uno de los personajes más populares de nuestra literatura. Hoy parece que Cecilia Valdés, la mulata criolla de Cirilo Villaverde, transita por la Loma del Ángel, lugar emblemático de La Habana, donde se desarrolló gran parte de la vida de este hermoso personaje, que más allá de los romances y angustias, constituyó el hilo conductor para expresar ideales de ese autor cubano, como el independentismo y la abolición de la esclavitud durante la época colonial. La idea parte de la oficina del historiador. Yo pienso que este personaje, esta novela antiesclavista, donde muchos artistas se han inspirado a hacer diferentes tipos de obras y donde se ha llevado a la escena musical, al cine, a la pintura por diferentes artistas. Creo que ahí parte la idea de hacerla en bronce por parte de la oficina. Cirilo describe en su literatura a esta bella muchacha, tanto física como su personalidad. También utilicé, mi esposa, que fue la primera modelo,
lo principal es posicionar la escultura aquí en la plazuela, porque bueno, aquí se desarrolla parte de la novela, y ella caminando, como saliendo de la iglesia, pensativa, mirando a Cirilo, que fue su creador. La técnica del bronce, difícil de trabajar habitualmente por los artistas de la plástica, debido a la gran cantidad de recursos que se requiere y a su complejidad, fue empleada también, según Eri Rebull, gracias a las colaboraciones recibidas. Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, título de la novela que ha sido inspiración para creadores de varias manifestaciones del arte, también requería de una escultura que le diera vida a este personaje y le permitiera ver a las cubanas y a los cubanos a esa Cecilia, amante de Leonardo Gamboa, querida por muchos y que se pudieran hallar todavía hoy por nuestra Habana. Cristel Aspillaga, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la cantata celebrada en Santiago de Cuba en homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su cumpleaños 90. Le contamos de los próximos estrenos de danza contemporánea de Cuba este fin de semana y continuamos debatiendo sobre el cuidado y conservación de nuestros monumentos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresamos mañana con otras informaciones del panorama artístico y literario de Cuba y el mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.